Ecos de la homilía. El domingo pasado, durante el sermón, hicimos mención sobre la codicia. Dijimos que esto se opone a la voluntad de Dios y también se opone de manera contundente a ver la vida bajo la provisión de Dios. Es decir, quien es codicioso no puede ver la vida bajo ninguna posibilidad de acuerdo a los planes de Dios en función de su provisión. Ahora bien, dado que hicimos esta referencia en el sermón, hoy quiero hacer una reflexión al respecto, dando una base doctrinal sobre este asunto, de tal manera que podamos comprenderlo mucho mejor o un poco más amplio de la explicación que hicimos el domingo pasado en el sermón. Es por eso que hoy, en Ecos de la Homilía, trataremos de explicar un poco acerca de la codicia. En primer lugar, tenemos que reconocer que la codicia es un pecado, y lo es porque en el Decálogo del Antiguo Testamento, los 10 mandamientos, el último de los mandamientos dice muy claramente: no codiciarás. En ese sentido, no podemos ver la codicia como un comportamiento humano deseable ante los ojos de Dios. Debemos de reconocer también que hoy es plausible, es decir, las personas codiciosas son premiadas, se le considera un comportamiento sano, se le considera un comportamiento que es correcto. Las personas que no son codiciosas se les denomina conformistas. Y ser conformista en la cultura humana actual es algo que tiende a ser despreciable. Se aplaude más a aquellas personas que desean y desean más cada vez y están dispuestos a sacrificar lo que sea en favor de su deseo. Sin embargo, la escritura es clara. Ser codicioso es tener un comportamiento ante los ojos de Dios, los ojos que realmente importan, como pecado. La codicia ata nuestras mentes y corazones a las cosas materiales o a los beneficios temporales y comodidades que nos ofrecen, dándole la espalda a la prioridad real que debemos de tener. ¿Cuál es esa prioridad real? El propósito de Dios, el vivir para la gloria de Dios y el vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios. Llegamos entonces a pensar que no podemos estar contentos y felices sin obtener aquello que codiciamos. Y ahí, eso que codiciamos, ahí ponemos nuestro corazón. En este sentido, podemos decir que la codicia se puede convertir en idolatría. El Decálogo, es decir, los 10 mandamientos, concluye de la misma manera en la que comienza. ¿Cuál es el primer mandamiento? Es este: no tendrás dioses ajenos, dice la Escritura. Por esta razón, el Decálogo concluye con no codiciarás. No dejarás que tus deseos por otras cosas ocupen el lugar que únicamente le corresponden a Dios. Y le corresponden porque es dueño, porque es Señor, porque es creador, y en nuestro caso, porque es el proveedor de nuestra salvación a través de Jesús, es nuestro Padre y es nuestro Rey, y lo es porque nos ha traído a su reino, nos ha traído a su salvación. Ahora bien, no hay nada de malo en querer adquirir cosas que no tenemos, ni tampoco hay nada de malo en querer prosperar materialmente, ni tampoco hay nada de malo en intentar mejorar nuestro nivel de vida. Ser conformistas no es sinónimo de lo que dice la Escritura de estar contento con lo que tenemos. Estar contento con lo que tenemos es vivir en el agradecimiento porque Dios ha provisto lo que tenemos. Y sin duda alguna, en tanto caminemos por el camino de la obediencia, Él proveerá algunas cosas más, y a veces mucho más de lo que imaginamos.
Entonces, no estamos hablando aquí de no querer adquirir algunas cosas. El matiz que reclama la Escritura entonces es que si no estamos atentos, haremos un Dios de uno o de muchos de esos deseos que son codiciosos. No es el ser rico lo que corrompe el alma, sino es querer ser rico a toda costa lo que corrompe el alma. Por esta razón, la Escritura enfatiza que no debemos de perseguir, no debemos de obsesionarnos por la riqueza. Proverbios 23:4 nos refiere: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. El codicioso entonces se convierte en un idólatra, ya que adora aquello que constituye su tesoro, aquello donde está su corazón, aquello que codicia. De esta manera, atenta contra el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el primer mandamiento. Porque el decálogo, como dijimos hace un momento, concluye con el mismo propósito con el que comienza. No podemos tener un Dios por delante del único y verdadero Dios. Y aún porque en nuestro caso, ese Dios que es dueño de todo, ahora es nuestro Padre y es nuestro Rey. El Nuevo Testamento considera este pecado tan grave que en muchos pasajes se nos insiste que quien vive en la codicia no puede permanecer como parte del cuerpo de Cristo, como no podría ser de otra manera sobre quien atenta contra cualquier otro de los mandamientos. Es posible que la ausencia de la obediencia en cualquiera de los mandamientos o en cualquiera de las ordenanzas no sea otra cosa más que señal de que aún estando en la iglesia no hemos venido al arrepentimiento. Al igual que ocurre con cualquier otro pecado, en el Nuevo Testamento se nos enseña que los avaros deben de ser no vistos necesariamente como quienes han sido renovados, quienes han sido puestos en la posición de hijos. Es por eso que quien en avaricia vive, con este deseo desenfrenado de alcanzar riqueza y no estar contento con lo que Dios provee, entonces se requiere arrepentimiento. Debemos de ser honestos. Todos tendemos a ser codiciosos. Todos tendemos a ir a este punto donde el amor por el dinero se convierte en algo sumamente importante. Y nuestra cultura contemporánea prioriza mucho esto. Una persona de éxito invariablemente debe de ser una persona próspera. La Escritura no enseña tal cosa. La Escritura habla de la prosperidad de una manera mucho más elevada y de una manera mucho más grande, porque la Escritura ve mucho más allá de lo temporal. Entonces, en la Escritura la prosperidad no solamente está relacionada con el dinero que podemos almacenar o gastar, sino la prosperidad, según la palabra de nuestro Padre, está mucho más asociada con lo eterno, aquello que atesoramos en los cielos, aquello que sembramos para una vida que sí es eterna, donde el ladrón no puede entrar y minar y donde las cosas no se corrompen. No creo que Dios quiera que sus hijos estén permanentemente tronándose los dedos. La Escritura tampoco enseña esto. Lo que sí enseña es que tenemos que estar contentos con lo que Dios provee. Y podemos hacer un esfuerzo a través a veces del ahorro o del trabajo constante en lo que Dios nos ha dado como posibilidad de traer recursos a nuestras casas. Y al ser constantes y al ser disciplinados, seguramente Dios nos permitirá con ello también alcanzar algunas cosas que pueden ser útiles o mejorar nuestra estancia sobre esta tierra. Pero si algo debemos de evitar a toda costa es hacer del dinero un Dios. También lo que tenemos que evitar para no ser codiciosos es que nuestro propósito de vida sobre esta tierra no se convierta en el afán de alcanzar riqueza, sino al contrario, nuestro propósito de vida debe de ser la gloria de nuestro Dios. Y en ese caminar en obediencia y en ese caminar de dar gloria,
Probablemente nuestro Padre también nos dará la oportunidad de mejorar nuestro peregrinar sobre esta tierra, en el entendimiento que nuestra casa está en los cielos y que los tesoros que nos son reservados no son para esta tierra, sino para la eternidad. No seamos codiciosos, dependamos de Dios, aprendamos a ver la vida como Dios la ve y administrar los recursos que Él nos da con sabiduría, y de esa forma vivir siempre para su gloria. Dios les bendiga.